gusto de saludar a Patricio Hernández, politólogo, titular de la consultora Método y asesor de María Corina Machado, uno de los principales asesores que tiene María Corina. Patricio, un gusto, ¿cómo va? Eduardo, el gusto es mío, María, Rolo, toda la mesa. Un saludo, gracias. ¿Sos oyente? Gracias a vos por llamar. Soy oyente de las 6 de la mañana en general. Muy bien. Gran amigo entonces, de los No, mejores. no siempre me agarran en el mismo lugar del mundo por viajes, pero en general estoy conectado. Soy uno de los tantos que se conecta vía YouTube. Qué grande, qué grande. Bueno, contame, Patricio, ¿cómo está María Corina? ¿Cuándo regresa a Venezuela? Si es que regresa. Por supuesto que sí. Ella lo comunicó a través de una publicación en sus redes sociales el fin de semana y prometió que iba a estar volviendo en las próximas semanas. Lo cierto, Eduardo, como vos bien sabés, ella estuvo 13 años prohibida de salir del país. Sí. Muchos de esos años de una manera casi clandestina. Con lo cual, hoy, hace 80 días salió de una manera muy... casi de una serie de Netflix, recordás, sí, que claro. la sacaron para llegar a recibir el Nobel en Oslo, Sí. y tiene que aprovechar para hacer una agenda muy importante exterior de Venezuela. Ella estuvo reunida con el presidente Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, con el Papa, con jefes de Estados, tuvo reuniones bipartidistas en ambas cámaras del Congreso americano, misiones diplomáticas. Los principales empresarios del mundo se ha reunido y tiene que terminar algunas de esas que yo creo que le van a tomar unas semanas, te diría que al menos un mes preveo, sin tenerlo confirmado, pero después sí empezará con una agenda más interna que va camino a una elección si todo sale como nosotros estamos previendo, ¿no? Claro. ¿Y la elección cuándo sería? ¿Se sabe? Bueno, saberse no se sabe. Lo que sí está muy claro son las etapas que el secretario de Estado Marcos Rubio fijó. Sí. Y yo creo que hay un dato importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Marcos Rubio, a las 24 horas de asumir como secretario de Estado, que digamos posiblemente de las últimas 4 o 5 administraciones americanas, nunca hubo un secretario de Estado con más poder que yo recuerde. Sí, claro. Dentro de las primeras 24 horas, él se reunió tanto con María Corina como el presidente electo aquel 28 de julio, Sí. Edmundo González Urrutia. Sí. Desde ese momento, él instó al narcoterrorista, al dictador Maduro, que dejara el poder. Claro. Lo hizo en reiteradas ocasiones hasta que ese 3 de enero, que siempre recordaremos, lo extrajeron. A partir de ahí, él dijo, la primera etapa se terminó, que era sacar al dictador. Claro. Y lo que empezaba era una estabilización, donde tenían que distintas facciones del régimen entender que quien mandaba hoy en Venezuela es Estados Unidos. Yo creo que esa fase está terminándose y ahora viene una que es la de recuperación de instituciones, Eduardo. Claro. Todavía quedan 500 presos políticos que tienen que seguir saliendo. Tenemos algunos argentinos que todavía están adentro de los centros de clandestinos, de tortura y de represión. Tiene que crear su nuevo Comité Nacional Electoral. Vos pensás que todo lo que tiene que ver con la justicia electoral hoy está tomado por el régimen. Totalmente. Tienen que permitirle a los venezolanos que están afuera del país poder votar. Y yo creo que tienen que venir muchos políticos que hoy están exiliados o aún presos poder salir para empezar en una agenda de la transición que se coronarían con las elecciones. Sí. Yo voy a cometer una imprudencia de decirte lo que pienso, porque no es información, pero a mí me da la sensación que nosotros vamos hacia un escenario que antes de fin de año tenemos que tener un cronograma que empiece a explicitar cómo sigue esto en términos electorales, ¿no? A mí me pareció impresionante la información que hoy se conoció, que con respaldo del presidente Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando una acusación criminal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero. Mira, es impresionante y a mí lo que más me impresiona es que me ha dejado de sorprender, Eduardo. Yo cuando conocí Venezuela, sí, me sucedió algo que nunca me había sucedido en ningún otro lugar. Apenas unos minutos
me alcanzaron para darme cuenta que todo lo que uno vive o puede ver desde afuera es insuficiente para imaginarse lo que viven los venezolanos adentro. Esta gente destruyó el país. Vos pensás que hoy Delcy Rodríguez, que es tan narco, terrorista o dictadora, porque hace 25 años acompaña este régimen, claro, preside un gobierno de manera transisoria donde los venezolanos no logran tener un sueldo mínimo de $1 al mes. Estamos hablando de que no hay remedios en los hospitales. Enfermarse en Venezuela es correr riesgo de vida, Eduardo. La gente a la hora de comer tiembla, porque si come no sabe cuándo va a volver a comer. Si come muchas veces siente culpa porque un familiar, un amigo, alguien que quiere en ese momento no está comiendo. El colegio de los hijos necesitan varios trabajos. Imagínate, la canasta básica es de $500 y el sueldo mínimo es de $1. Claro. Tienen que dejar a los hijos al colegio. No hay ningún colegio que no sea privado y muy caro, digamos, no accesible para toda la ciudadanía, en el cual haya clase más de 2 veces por semana. Una locura. Vivir, me dijo el otro día alguien en una entrevista en profundidad en Focus Group que nosotros hacemos, vivir es una sucesión de tragedias diarias. Sí, realmente es una calamidad, y Delcy Rodríguez es la cara de un mismo régimen. Muchos venezolanos dicen, ya nos sacaron al dictador, ahora lo que queremos es terminar con la dictadura. Claro. Delcy Rodríguez y su hermano, otro, ¿no? Otro narco asesino terrorista, ¿no? Sí, ellos han sido durante estos 25 años, junto al expresidente español Zapatero, quienes se han encargado de una u otra manera de tratar de blanquear el régimen ante democracias o algunas democracias del mundo. Lo han hecho siempre a través de negocios que ofrecían durante muchísimo tiempo vinculados al lobby petrolero. Claro. Pero sí, indefectiblemente son dos caras de la misma moneda y son parte de lo mismo. Y te diría que los venezolanos un temor que tienen es algo así como, nosotros sabemos quién es Delcy Rodríguez o quiénes son los hermanos Rodríguez, el temor que tenemos es que el mundo no lo sepa. Claro. ¿Y Diosdado? El régimen, Diosdado también. No, Diosdado es una catástrofe. Una catástrofe. Yo te diría que es una de las personas posiblemente más malas de este continente. ¿Viste? Cuando vos decías, hoy a la mañana, primerísima hora, hablabas de los del régimen iraní, decías, estos son malos en serio. Yo te diría que Diosdado está en esa liga. Y una cosa que es impresionante, en general estos regímenes termina de conocerse lo que sucede o lo que sucedió a lo largo de estos 25 años, en este caso, cuando terminan. Vos pensás que muchas de las cosas que la Argentina vivió, por dar un ejemplo, en la dictadura, nosotros nos las enteramos cuando llegó la democracia. Totalmente. La cantidad de catástrofes, masacres humanitarias que nosotros vamos a conocer cuando este régimen termine de desmontarse, yo te digo que nos va a poner la piel de gallina al mundo entero. Impresionante. Vos mismo, Patricio, sos un perseguido del régimen, ¿no? Sí, te diría que sí. He sufrido amenazas, también mi familia, pero lo hago con una enorme convicción. Yo, cuando conocí al pueblo venezolano, Eduardo, ¿te enamoraste? No, me enamoré, pero porque mi papá siempre dice, nunca alguien está peor después de hacer deporte. Y ¿Tu papá es el famoso Patricio Hernández de Estudiantes de La Plata? El famoso Patricio Hernández. Pero lo que siempre gran digo jugador, yo es, tu padre un jugadorazo, tremendo. Jugaba bien, tenía una linda zurda, pateaba bien los tiros libres. Sí. Pero un poco la analogía que hago con lo que decía mi viejo, es que algo parecido nos pasa, y todos los argentinos lo hemos podido comprobar. Nadie está peor después de interactuar con un venezolano. Es un pueblo noble, es un pueblo humilde, educado, servicial, trabajador. Muchas veces cuando yo la estaba pasando mal en Venezuela, porque el régimen me seguía, me perseguía y demás, y se lo contaba a algún venezolano de a pie, la gente era tan amable, Eduardo, que me pedía perdón por lo que yo estaba viviendo en el país de ellos, donde ellos estaban sufriendo catástrofes mucho peores que las mías todos los días, ¿no es cierto? Sí,
Es un pueblo realmente como muy pocos otros de América Latina. Bueno, Patricio, te mando un gran abrazo. Gracias por atendernos y contarnos esta historia, esta pintura que hiciste de Venezuela hoy. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy grande. Y cuando estés ¿estás en Buenos Aires? Ahora estoy en Buenos Aires por unos días, después tendré que viajar a Estados Unidos, pero sí, estoy acá en Buenos Aires. Bueno, nos vemos entonces, nos vemos. Gracias, Patricio. Te agradezco mucho y no quiero dejar de agradecer siempre el tiempo que le dedicás a esta causa. Hasta que no vuelva la democracia en Venezuela, no paro.